Bueno, ¿qué es lo que, bueno, les comento? Mi nombre es Margarita Valencia Dorantes, soy coordinadora académica del proyecto DA en el área de capacitación y enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a ver muy brevemente en este webinar? Es identificar los principales síntomas del TDAH. Sé que quisiéramos mucho más, pero por el tiempo, bueno, pues vamos a irnos a lo más básico. Eh, Las dudas, si gustan, las podemos ver al final. Tendremos aproximadamente 10 minutos de dudas. Y bueno, ahí podremos ver todo lo que, pues todas las dudas que vayan surgiendo a través de del webinar. ¿De qué vamos a hablar primero? ¿Cuáles son los síntomas principales del TDAH y cuáles son sus criterios diagnósticos? Vamos a empezar por los principales síntomas, que son inatención, hiperactividad e impulsividad. Sé que para muchos de nosotros los síntomas más bien son, es latoso, bueno, yo lo he escuchado algunas veces, es latoso, no se está quieto, es travieso, nunca pone atención, es agresivo. Finalmente, todas esas partes son descripciones, sin embargo, vámonos a lo que sí son síntomas de TDAH. ¿Cuáles sí serían los síntomas de TDAH? Primero, la inatención. Pero para hablar de la inatención tenemos que hablar de su contrario. ¿Quién es su contrario? La atención. ¿Qué características tiene la atención o para qué funciona? Bueno, lo podemos ver a través de la atención. Perdón un segundo, me distraje, entonces al distraerme estoy hablando de un momento de inatención. ¿Qué caracteriza la atención? Bueno, lo que caracteriza la atención es que nos ayuda a seleccionar la información importante de la que no lo es. En este caso, por ejemplo, si yo me pongo a ver los chats de ustedes, quién está hablando, quién está diciendo, quiénes entraron, si su micrófono está abierto o todo, eso estaría haciendo que yo no esté en la información importante. ¿Por qué? Porque la información importante es trabajar con ustedes en este webinar. ¿Para quién sí es importante todo eso? Para Héctor, que está revisando que sus micrófonos estén bien y todo. Para él sí es muy importante dedicarse a esa parte técnica. Para mí es importante dedicarme a la parte de la conferencia. Entonces, ¿qué es importante o qué no es importante? Depende de la actividad que estemos haciendo. Entonces, tenemos que seleccionar lo importante de lo que no es. Entonces, si yo me pongo a ver todo lo que está haciendo Héctor, estoy perdiendo de vista lo que yo tengo que hacer. Y ahí está un primer problema de la inatención. También lo tengo que sostener, ya que elegí que es importante, tengo que quedarme ahí un buen rato. ¿Cuánto? El tiempo que sea necesario. En el caso de este webinar, ¿cuánto tiempo es necesario? Bueno, acordamos media hora. En el caso, vuelvo a poner a Héctor de ejemplo, en el caso de Héctor, ¿cuánto es importante? El tiempo necesario para ver que cada uno de ustedes esté escuchando este webinar y solucionar en el micrófono. Si se fijan, ¿cuánto es el tiempo razonable? Depende de lo que queramos y depende de lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de concentración importante para comer? Bueno, el tiempo que necesitemos y estemos sentados en la mesa y comamos. ¿Cuánto es el tiempo importante para hacer una tarea? Bueno, el tiempo que estemos sentados y logremos terminar esa tarea. Por eso esa concentración es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que primero me regreso. Primero tengo que ver qué es importante y después me tengo que quedar ahí el tiempo que sea necesario. ¿Qué pasa con los niños con déficit de atención? Bueno, pues ya lograron centrarse en algo. Pero si pasa otra cosa y los distrae, se van con esta nueva situación que les fue más agradable y ya dejaron la otra botada. Y entonces ya no se quedaron el tiempo necesario. ¿Qué también implica ¿qué también implica la inatención? Realizar
la atención implica realizar varias tareas de manera simultánea. Ustedes ven que mientras estamos platicando con una persona, podemos estar comiendo o podemos estar haciendo varias cosas. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas con déficit de atención? Generalmente si pasan de una actividad a otra, les es difícil regresar a la actividad anterior. Y entonces van abandonando varias cosas en lugar de ir alternando. Y también hay que ser plenamente consciente de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos en automático. Digo, los que manejan lo pueden ver muy claramente. Ya una vez que tienen bastante aprendido el manejo, todo lo hacen en automático. Todo lo hacen en automático. Entonces, pareciera que no están siendo plenamente conscientes de la ejecución de su tarea. Entonces, fíjense cómo se van combinando todas estas características de la atención. En un primer momento tengo que darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Y una vez que me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor, que son miles de cosas, tengo que distinguir qué de todo eso voy a prestarle mi atención. Y entonces, en teoría, a lo que le voy a prestar mi atención es a lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Depende del contexto en el que esté. Depende de lo que necesite hacer. Después, ya que lo conseguí, tengo que sostener mi atención ahí un buen periodo. ¿Cuánto es este periodo? Depende de lo que necesite. Hay veces que necesitamos 1 o 2 minutos. En teoría, lo máximo que le podemos poner atención a algo, siendo niños, son de 10 a 15 minutos. ¿Sí? Y no es porque tengan TDAH, simplemente porque es complicado tener la atención tanto tiempo y nos distraemos. Después, si es necesario, necesito realizar varias tareas simultáneas. Por ejemplo, cuando estoy en la escuela y el maestro pone algo en el pizarrón, si se fijan ahí son varias tareas simultáneas. ¿Por qué? Leo. Una vez que leo lo que dice el pizarrón, lo tengo que memorizar. Una vez que lo memorizo, lo tengo que plasmar en escritura. Tengo que confirmar que lo que escribí y lo que esté en el pizarrón sea lo mismo. Y así se va a ir el periodo, y así nos vamos a ir alternando hasta que yo termine todo lo que copié en el pizarrón. Y tengo que estar plenamente consciente de lo que estoy haciendo, porque si no estoy plenamente consciente de lo que estoy haciendo, al final los garabatos que yo tenga en mi libreta no van a coincidir con los apuntes que el maestro está poniendo en el pizarrón. Entonces, en este sentido, yo no me puedo distraer. No tengo que estar 100% consciente de la ejecución. Entonces, esta es una de las características de la atención. Y este también es uno de los principales síntomas del TDAH que está deteriorado en los niños. Si ustedes los pueden ver, los ven cómo están de un lugar a otro, pasan de un estímulo a otro, y uno dice, bueno, es que esto es más importante, y ustedes cuando los voltean a ver, están poniendo su atención en cosas que ustedes ni siquiera sabían que existían. Por ejemplo, entran a una habitación y ellos les pueden decir rápidamente cuántos focos hay ahí. Y ustedes ni siquiera se percataron de qué tipo de focos había porque era de día. Y así sucesivamente, y de ahí van a saltar a muchísimas cosas, pero cuando les pregunten, oye, ¿de qué estamos hablando? El niño te va a decir, no sé, pero te puedo contestar otras cosas. ¿Por qué? Porque su atención estuvo en otros lugares. Después de la inatención viene otro síntoma con el que está el TDAH está muy, bueno, es otro de los síntomas del TDAH, es la hiperactividad. Aquí muchas veces confundimos la hiperactividad con el exceso de actividad. Y bueno, la semejanza entre la hiperactividad y el exceso de actividad es que los dos niños se mueven mucho. Eso es lo que los hace iguales. Pero ¿qué es lo que los hace diferentes? Es que el niño con hiperactividad, ¿qué va a hacer? Va a sobrepasar los límites de esa actividad excesiva. Pero además de sobrepasar los límites de esa actividad excesiva,
pareciera que no tienen un fin concreto. Pareciera que se mueven por moverse. Y cuando digo pareciera que se mueven por moverse, ustedes los van a ver que van a estar hacia diferentes lugares. De repente corren a un lado, de repente corren a otro, pero ustedes no ven exactamente qué es lo que quiere lograr. Poniendo el ejemplo de un juego. Un niño muy activo que esté jugando fútbol, ustedes lo van a ver que corre, brinca, salta, viene, va, pero su objetivo siempre va a ser muy claro y su objetivo es con su equipo ganar. Y no importa cuánto corre, brinque y juegue, su objetivo va a ser siempre ese, ganar con su equipo. Si lo logra o no, bueno, esa ya es otra historia. En el caso del niño con TDAH, ¿cuál va a ser la situación por la que se mueva? Va a variar. Entonces, si yo estoy jugando fútbol y de repente mi objetivo es pegarle a la pelota, le voy a pegar. Y no me voy a fijar si la trae un compañero, si no la trae un compañero, si la pelota la di si le pegué para la derecha, para la izquierda, si di un mal pase, no importa. Lo importante es mi objetivo inmediato, que es pegarle al balón. Después, si mi objetivo cambia y quiero meter un gol, ¿qué voy a hacer? Pues voy a meter un gol. ¿Dónde? Eso ya es secundario. O si veo que la porra está muchísimo más interesante que el juego, pues me voy con la porra, ¿no? Y eso es a lo que se le llama hiperactividad. Pareciera que no hay un objetivo claro. ¿Y cuál sería el objetivo claro? Jugar con mi equipo y ganar. Pero ese objetivo lo voy perdiendo a lo largo de todo el partido y lo voy cambiando. Y eso hace que mi actividad sea desorganizada y caótica y pareciera que no tiene ninguna finalidad, pareciera que no se quiere lograr nada, que el movimiento es simplemente por el movimiento, que nuestro movimiento no tiene un fin o una actividad en específico. Además, es inoportuna. ¿Por qué es inoportuna? Porque se mueven independientemente de lo que les pide el contexto. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, hay lugares donde nos piden que seamos como muy cuidadosos en nuestros movimientos y que están todos, pues están todos ahí. Y ese, por ejemplo, es la iglesia. En la iglesia uno sabe que tiene que llegar, sentarse, hay momentos en los que te sientas, hay momentos en los que te paras, hay momentos en los que te hincas, hay momentos en los que te formas. Entonces, están muy establecidos esos momentos. Sin embargo, para un niño con TDAH, no se adapta a esas demandas. Entonces, se va a parar, se va a sentar, se va a hincar o va a hablar justamente en los momentos en los que no tiene que hacerlo. O también otro lugar es la escuela. La escuela también tiene muy bien designados cuáles son los momentos de sentarnos, cuáles son los momentos de pararnos, cuáles son los momentos de jugar. Y él estos momentos no los va a tomar en cuenta. Se va a mover de acuerdo a lo que en ese justo instante le llame su atención. Y bueno, todo esto provoca deterioro en las áreas importantes de la vida. ¿Por qué? Porque finalmente somos personas sociales y como personas sociales tenemos reglas y esas reglas nos ayudan a convivir y esas reglas nos ayudan a estar bien en sociedad. Si cada quien hiciera lo que quisiera, en ese momento empezaríamos a tener demasiados problemas, más de los que ya tenemos. Entonces, cuando un niño está constantemente rompiendo las reglas, por decirlo de alguna manera, empieza a causar incomodidad. Si yo estoy platicando con varias personas y hay alguien que siempre me está interrumpiendo, que nunca me deja acabar una idea y que siempre me quiere imponer su visión, finalmente al paso del tiempo prefiero no platicar con esa persona, ¿no? Y no es por otra situación, aunque comprenda que tiene TDAH y todas las situaciones, llega un momento en que es complicado, ¿no? Poder tener comunicación cuando se establece esto. Entonces tenemos que estar muy al pendiente. Entonces, ¿qué es la hiperactividad? Es una actividad excesiva que sobrepasa la actividad de los niños de su edad, es desorganizada y caótica, es inoportuna,
y además va generando deterioro en varias áreas de la vida. Después viene el tercer síntoma. ¿Cuál es el tercer síntoma? La impulsividad. ¿Qué caracteriza la impulsividad? La impulsividad es la incapacidad de pensar antes de actuar. Yo lo comparo un poco como el apagador de la casa, ¿no? El apagador de focos. Ustedes no sé si alguna vez han tenido el problema cuando un apagador no funciona, que se prende cuando quiere, se apaga cuando quiere, o de repente empieza a prender y apagar solo. La electricidad siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que nos ayuda este apagador? Nos ayuda a regular en qué momento queremos o en qué momento no queremos la luz. Sin embargo, cuando este apagador no hace bien su función, vamos a tener luz cuando no la queramos, o vamos a estar en oscuridad cuando queramos luz, o va a estar prendiendo y apagando solo, ¿no? Entonces, este regulador es como lo que no ayudaría a un niño con TDAH a detener sus impulsos. Entonces, hay una incapacidad para pensar antes de actuar. La velocidad de la respuesta es casi inmediata. Tú vas en el ¿qué pasaría si? Cuando él ya hizo la acción. ¿Cuál acción? No importa, él ya la hizo. Y además hay muchísima impaciencia. Pareciera que es ya, 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 ya. Y bueno, esto que nos lleva a problemas de escucha. Todavía no acaba de decir algo cuando él ya te contestó. Impaciencia, problemas de control emocional. ¿Por qué? Porque finalmente, como todo lo quiero ya en este momento y en este instante, eso me puede generar muchísima frustración. Y una de las características de la frustración es que si yo no tengo tolerancia, es muy probable que se genere mucho enojo. También decisiones precipitadas, porque si yo no pienso antes de actuar, y me pregunto, ¿qué se sentirá caer de? Y cuando digo caer de, ya me aventé del piso, ¿no? Y por lo mismo también hay conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque finalmente no hay esta posibilidad de medir las consecuencias antes de realizar la conducta. Y bueno, esas son las principales características, los síntomas principales de lo que es el TDAH. Y bueno, si ustedes se fijan, me dirán, bueno, es que casi todos los niños tienen momentos de inatención, tienen momentos de hiperactividad y tienen momentos de impulsividad. Sin embargo, eso es lo que hace un poco complejo distinguir al TDAH de algunas enfermedades, de algunos otros trastornos y hasta de algunos síndromes. Tenemos que ver exactamente, y para eso me voy a los criterios diagnósticos, qué no es TDAH. ¿Qué no es TDAH? Primero, para que yo pueda sospechar de un TDAH, tiene que estar presente por lo menos 6 meses en la vida de mi hijo, de mi estudiante o de mi paciente. Esto quiere decir que durante 6 meses los síntomas van a ser muy similares. Si hoy me pone una atención increíble, es el niño más tranquilo y todas sus decisiones son bastante pensadas, y mañana eso cambia y al pasado mañana, y entonces va teniendo esa variabilidad, no es TDAH. Los síntomas tienen que ser muy similares durante esos 6 meses. No quiere decir que siempre con la misma intensidad, pero siempre están presentes los mismos síntomas por lo menos 6 meses. Si es un niño de primero de primaria que no tenía ningún síntoma de TDAH y en segundo aparecen todos, bueno, sospechen, eso no es TDAH, puede ser otra la causa. También, ¿qué otra situación? Es que todos estos síntomas estén presentes antes de los 12 años. Hay mamás que nos refieren que los síntomas están a veces hasta desde el preescolar. Generalmente son más notorios en la primaria. ¿Por qué? Porque en la primaria nos están pidiendo que muchísimo más disciplina y muchísimo más control de impulsos que en el preescolar. En el preescolar todavía se nos permite mucho el juego, se nos permiten muchas situaciones. En la primaria ya es como más centrado, ¿no? Ya es siéntate, haz,
aprende en equipo, etcétera, etcétera. ¿Qué otra situación tenemos que ver? Es que los síntomas tienen que estar presentes en 2 o más ambientes. ¿Por qué 2 o más ambientes? Porque como es, lo digo rapidísimo, es un trastorno neurobiológico donde están comprometidos 3 neurotransmisores. ¿Qué es lo que implica esto? Nosotros no podemos controlar cómo van a trabajar esos neurotransmisores. No podemos decir, por ejemplo, hoy necesito sentirme súper feliz, entonces voy a hacer que mi dopamina aumente al cielo, ¿no? Hoy necesito estar muy activo, ¿no? Entonces, por favor, cualquier neurotransmisor, ¿no? Adrenalina, por favor, ven a mí, ¿no? Entonces, no es algo que yo pueda controlar en qué momento va a estar y en qué momento no va a estar. Por eso los síntomas siempre van a ser iguales independientemente de dónde esté. También hay pruebas de que estos síntomas interfieren en su calidad de vida. Entre más tiempo pase un niño con TDAH y no se ha tratado, más problemas va a tener en todos los ámbitos, con la familia, en la escuela, con sus amigos, en la familia extendida. Entonces, a mayor tiempo, mayor problema. Los problemas que tiene un niño de preescolar con TDAH no son iguales a los que tiene un adulto con TDAH. Y por último, una de las cosas que tenemos que ver con el TDAH es que no se explique de otra manera. Y también es una situación muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos que un niño tiene TDAH y se puede explicar de otra manera sus síntomas. Por ejemplo, cuando un niño tiene lombrices, generalmente tiende a atender movimientos como si pareciera que tiene un motor y no puede estar quieto. ¿Pero por qué es? Porque hay comezón. Y entonces en la manera, en el tiempo en que tú tomas un desparasitante, se te quitan esos síntomas. Una anemia. La anemia también se va directamente a la inatención. En cuanto tú logras quitar la anemia, el niño empieza con su atención otra vez normal. La separación de los padres, la pérdida de una mascota, en fin, hay varias situaciones que te generan síntomas de TDAH sin ser TDAH, pero una vez que desaparece esto, tu atención, tu hiperactividad y tu impulsividad vuelven a pues vuelven a ser normales, ¿no? En el caso del TDAH, van a ser constantes y siempre, siempre van a estar presentes a lo largo de toda la vida. No sé, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿O me fui muy rápido? ¿O hay alguna prueba o test? Hay varias escalas de tamizaje. Como tal, una prueba que te diga, te voy a aplicar esta prueba y voy a ver si tiene TDAH o no, no hay. ¿Por qué? Porque en el TDAH hay que ver muchísimos factores. Hay que ver si no hay algunas otras enfermedades y las pruebas más bien nos ayudan a ver qué tan severo es el TDAH. Les digo, todavía hasta ahorita el diagnóstico es clínico. ¿En qué momento es conveniente canalizar con la neuróloga? Desde el momento en el que se tenga sospecha de un TDAH. ¿Por qué? Porque ella va a determinar qué tipo de tratamiento necesita el niño y sobre todo si necesita un tratamiento farmacológico o no. En este caso, la neuróloga o el psiquiatra son los únicos que pueden determinar si necesita el medicamento o no. Es que dicen que hay una pregunta arriba, pero no la logro ver.
A ver, los síntomas, de hecho, los síntomas, ¿cuánto tiempo duran? De hecho, los síntomas generalmente siempre van a estar presentes. Hay una probabilidad muy alta de que estos síntomas se modifiquen en la adolescencia, sin embargo, van a estar presentes. ¿A qué me refiero que se modifiquen en la adolescencia? En la niñez es posible que se te suba un árbol, ¿no? Ella en la adolescencia no es tanto, pero lo vas a ver moviendo piernas, brazos, lo vas a estar viendo garabateando, parándose, sentándose en los lugares donde no debe hacerlo. Entonces, no es que se haya quitado el TDAH, sino cambió la forma en la que expresan los síntomas. Diagnosticar a un niño con 4 años de TDAH es probable, pero depende 100% de qué tan severo sea. Si es un TDAH muy severo, es decir, que tenga todos los síntomas, los 3 síntomas, pero a que además se vean a leguas, es probable que se le diagnostique con un TDAH, como TDAH. Sin embargo, hay que ver si no hay algún problema de maduración propio por la edad. ¿A qué me refiero a eso? Que generalmente todos los niños pequeños, antes de los 4 años, por sus características, son inatentos, hiperactivos e impulsivos. Entonces es muy difícil, por ejemplo, que ustedes a un niño de 1 año le pidan que esté con un objeto más de 5 minutos. Entonces, ahí tenemos que ver si no son características propias de la edad o si es un TDAH. Por eso les digo, eso lo tiene que ver un profesionista. ¿Qué es la valoración psicológica y neuropsicológica van de la mano, de hecho. La mayoría de los buenos diagnósticos y todo se trabaja en conjunto. Generalmente empezamos con la valoración psicológica. ¿Por qué? Porque es la más accesible. Es más fácil poder acudir a un psicólogo que con un neurólogo. Sin embargo, bueno, lo que te dé el psicólogo le da muchas pistas al neurólogo sobre qué tratar. En la evaluación clínica, bueno, son varias situaciones. Una es la observación, entrevista a padres, entrevista a maestros, observar directamente al niño por parte del psiquiatra, neurólogo o psicólogo. Y finalmente uno va viendo y detectando, como les dije, los síntomas, los 3 síntomas anteriores. En el caso de los niños superdotados, aquí hay como una complicación para detectar el TDAH. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños superdotados, al terminar todo tan rápido y entenderlo todo tan bien, tienden a tener actitudes de hiperactividad, pero no en el sentido de moverse por moverse, sino como ya acabaron de hacer todo lo que estaban haciendo y se sienten aburridos, empiezan a generar mucho movimiento, pero ahí sí tenemos que ver si son las dos cosas o los síntomas se están dando por aburrimiento o alguna otra cosa. Aquí sí, yo sí creo que sí es importante canalizarlo con un neurólogo, no para ver si tiene TDAH o si es superdotado, lo que sea, es para darle un tratamiento acorde a sus necesidades. ¿Por qué? Porque esto lo va a ayudar a potenciar más lo que tiene y a tener una vida más feliz y plena. En cuanto al medicamento, no es bueno ni malo, simplemente es una ayuda. Es como si yo les dijera, tomar medicamento cuando uno tiene fiebre, ¿es bueno o es malo? Es una ayuda para quitarte los síntomas. En el caso de la fiebre se quitan, en el caso de del TDAH se disminuyen y te ayudan. Sin embargo, el medicamento solo no funciona. Necesito llevarlo con una parte psicológica y una parte educativa. Y sí, digo, finalmente aquí lo importante es ir muy, muy de la mano con quien está atendiendo a sus hijos. Muchas veces cuando uno decide acudir al neurólogo o al psiquiatra,
vamos y les decimos, oh, pues el niño va bien, va mal, va así. Cuando lo que se tiene que hacer, y bueno, ahí lo podemos ver en nuestros libros, en la fundación, que hay tablas en las que se describe qué es lo que tengo que observar una vez que doy medicamento a mi hijo, qué le tengo que reportar al médico que estoy observando a partir de lo que mi hijo está tomando. No nada más es darle el medicamento y seguir adelante, sino que tengo que hacer bastantes observaciones. Y eso, bueno, les digo, pueden echarse pueden revisar, ¿no? Que, digo, les podría decir todo, pero de hecho ya me pasé del tiempo. Les